La violencia y asesinatos contra líderes y lideresas indígenas han aumentado en la Amazonía peruana, colocando en una situación dramática y de desamparo, especialmente a los pueblos indígenas y comunidades locales que defienden el medio ambiente y los derechos humanos. A pesar de los avances realizados en los últimos años, como la inclusión de las personas defensoras de los derechos humanos como una categoría especial en el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, así como la aprobación de un protocolo para garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, el registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos y la última aprobación del mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras, al parecer no son suficientes para garantizar un entorno seguro para estas personas y siguen siendo particularmente vulnerables ante amenazas provenientes de la tala ilegal, minería ilegal y narcotráfico principalmente. En este contexto, resulta de vital importancia dar cuenta de la situación de los defensores y defensoras ambientales y del territorio, y discutir la agenda que el nuevo gobierno deberá abordar en los próximos meses para garantizar su seguridad y la aplicación de los protocolos existentes. Por tal motivo, hemos invitado el día de hoy a María Isabel Torres, gerente de proyectos de Mongabay Latinoamérica, a Nelia Edo, jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, a Agustina Mayán, defensora de derechos humanos recientemente reconocida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a Diana Ríos, lideresa Ashan Inca de la comunidad Alto Tamaya Sahueto, y a Sofía Vargas, coordinadora del proyecto Defendiendo a los Defensores y Defensoras Ambientales Protegemos a la Amazonía de Oxfam América. Y quien les habla es Rubén Inahuanca de la Asociación Paz y Esperanza, quien les da la más cordial bienvenida a este evento. Eh, Vamos a empezar hoy día con nuestro panel, quienes tendrán una exposición de cada una de 15 minutos y al final de ella tendremos un tiempo para realizar también las preguntas a través del chat y a través también de nuestra transmisión en vivo en Facebook Live. Es así que sin más preámbulos quisiera dar pase a María Isabel Torres de, del proyecto de programas de Mongabay Latinoamérica para que pueda compartirnos la experiencia que ella desde su como periodista puede compartir el día de hoy. Bienvenida María Isabel y gracias por estar aquí con nosotros. Hola Rubén, muchas gracias por la presentación y muy contenta de estar en esta ocasión con personas como Agustina, como Nelly, como Sofía, Gabriela, que están viendo temas referentes a esta situación tan complicada de los defensores y defensoras del ambiente en el país, ¿no? Y entonces yo tengo una presentación muy sencilla que quizás puedo compartir, no sé si creo que me tienen que poner como anfitriona. Una de las cosas con las que quería empezar es sin duda la importancia y lo que ha significado, creo, para en general en el país y en Latinoamérica la pandemia, ¿no? Sin duda la pandemia ha sido un elemento que ha servido para agudizar problemas de los líderes indígenas y de las comunidades debido a que, bueno, hubo un retroceso del Estado, hubo lugares en los que ya el Estado es escaso y ausente, imagínense con las cuarentenas. Un momento también en que las comunidades tuvieron que preocuparse, obviamente, por cuestiones de salud. Muchas dejaron el monitoreo que suelen hacer en sus territorios y obviamente las mafias criminales, narcotraficantes, taladores, aprovecharon esta situación para agudizar y incrementar los delitos, ¿no? Entonces ha sido el 2020 un año en el que además se ha incrementado la deforestación en muchos países de Latinoamérica y se ha incrementado la violencia, ¿no? Entonces, Frontline Defenders es una organización que suele hacer un informe cada año de la cantidad de líderes ambientales que son, de líderes en verdad de derechos humanos que son asesinados cada año. El informe del 2020 incluye a 331 personas que fueron asesinadas y de esas 331 personas, 263 son del continente americano, lo que significa, lamentablemente, y reafirma lo que ya se había dado en los últimos años, que Latinoamérica se ha convertido en la región más peligrosa para ejercer el activismo de derechos humanos. Y si nos vamos un poquito de manera más específica, de esas 331 personas, el 69% de las víctimas estuvieron relacionadas a la defensa de la tierra,
el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, de esa cifra grande de defensores de derechos humanos, el 69%, o sea, casi el 70% está vinculado a la defensa de la tierra. Y la cifra, y que yo creo que es la más preocupante, tiene que ver con uno de los país vecino nuestro, y que debemos ver también con preocupación, que es Colombia. 177 de las 331 muertes que hubo en el 2020, 177, es decir, más o menos el 50%, sucedió en Colombia, ¿no? Y esto significa, esta situación se ha replicado en Perú, no en esa magnitud, pero con una magnitud que a nosotros también nos debe preocupar, ¿no? Solamente si nos fijamos en una zona específica de la Amazonía, desde que empezó la pandemia hasta ahora, hemos tenido 7 personas líderes indígenas que han sido asesinados, ¿no? Pero yo no me quiero... Marisabel, disculpa, ¿Sí? solamente para comentarte que estamos proyectando la Ah, presentación por si quieres indicar cuándo hay que pasar la lámina. Gracias. perfecto, muchas gracias. Entonces, sí, podemos ir a la siguiente. En Latinoamérica, como les estaba comentando, se reafirma como una de las regiones más peligrosas para ejercer el activismo ambiental. Hay un informe que también saca otra organización que todavía no lanza la del 2020, pero que tiene la del 2019, que es Global Witness. Y si pasamos a la siguiente, como ustedes pueden ver, hay dos cifras que me interesa resaltar del informe de Global Witness. El primero es la cantidad de asesinatos vinculados a la minería, no solamente en Latinoamérica, no solamente en el continente americano, sino en general, pero además un porcentaje que ahí me parece vital para la conversación que además vamos a tener ahora, que es el 40% de las víctimas pertenecían a comunidades o pueblos indígenas, lo que hace referencia no solamente a lo difícil que es ser activista ambiental en el continente americano, sino de lo difícil que es ser activista ambiental y además pertenecer a una población indígena, ¿no? O sea, la vulnerabilidad es mucho mayor. La siguiente, por favor. Pero además quiero salir solamente del problema del asesinato, que diría que es el problema más grave, obviamente, el que implica quitar la vida o que se pierda la vida de personas valiosas y de líderes valiosos. Hay también otras amenazas que no suelen ser contabilizadas en estos reportes, lamentablemente, y que por lo tanto a veces permanecen invisibilizadas. Lo que están viendo ustedes ahí es una base de datos construida gracias al aporte de periodistas de 10 países, si no me equivoco, de 12 países. Es una especial que se llama Tierra de Resistentes, y lo que hace es tratar de poner en esa base de datos todo lo que ellos llaman hechos victimizantes. ¿Qué significa esto? Significa que en esta base de datos se ha acumulado, además de asesinatos, obviamente, acoso judicial, ataques directos, desplazamiento, violencia sexual, porque hay que tener en cuenta que la cantidad de amenazas que sufren los defensores ambientales son variadas y constantes, ¿no? Entonces, eso nos permite tener una verdadera mirada de los problemas que están enfrentando, ¿no? Este grupo de periodistas hizo un análisis de los últimos 10 años en 12 países de Latinoamérica y encontró alrededor de 2.400 hechos victimizantes. Si ustedes entran a esa base de datos y entran a cada una de esas hojitas, van a poder encontrar nombres y van a poder hacer una mejor búsqueda, pero eso hace evidente la fragilidad y la vulnerabilidad de los defensores ambientales en general en Latinoamérica. La siguiente, por favor. Nosotros desde Mongabay Latam hicimos un especial específico sobre algo que nos parece que es una amenaza para los defensores ambientales en 4 países. Lo hicimos solo en 4 países, que fueron México, Colombia, Ecuador y Perú, que tiene que ver con el acoso judicial, ¿no? Nosotros encontramos, haciendo una búsqueda, porque nuevamente encontrar estos casos y hacer visible la información es uno de los principales problemas. Es uno de los principales problemas para hacer evidente lo que está sucediendo, ¿no? Encontramos que 156 defensores ambientales han sido demandados por proteger su territorio en estos 4 países, en el país en el que encontramos mayor cantidad de defensores, no solamente ambientales, sino defensores ambientales que habían sido demandados o que tenían algún proceso judicial. 77 estaban en Perú, 36 en Colombia, 22 en México y 21 en Ecuador. Un dato interesante es que si juntábamos las personas procesadas en Perú y Ecuador, un tercio, o sea, el 30% de esas personas que tenían algún proceso judicial
un tercio eran pobladores indígenas de la Amazonía, lo que nuevamente indica que hay un problema grave de conflictos y de vulnerabilidad para comunidades indígenas. Si vamos a la siguiente, por favor. Si vamos a la siguiente, ustedes pueden entrar a la base de datos que también hicimos, van a encontrar la anterior. Van a encontrar el número de casos el número de casos de todos estos 156 casos que encontramos en estos 4 países. Van a poder encontrar la ficha de cada uno de estos casos y también los rubros que en su mayoría están asociados a este problema, ¿no? Si ustedes pueden ver, el primero, el rubro que tiene mayor cantidad o que asocia mayor cantidad de defensores con procesos judiciales es el de la minería, y en segundo lugar el de la agroindustria, ¿no? Si pasamos, por favor. Y otro problema que también hemos tocado y que me parece que es otro problema que no suele ser visibilizado también es el del desplazamiento, ¿no? El desplazamiento forzado debido a las amenazas es un problema que también se ha incrementado, es un problema que se vive mucho aquí también en Perú, personas que no pueden seguir viviendo en sus comunidades, tienen que dejarlas, tienen que salir, tienen que venir o ir a otras ciudades donde puedan sentirse un poco más seguros, obviamente por motivos de seguridad no van a hacerlo público, pero es grande y es un problema que también afecta de manera grande. Justo estaba viendo un último informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia con relación a este problema. En Colombia este también es un problema grande, y mencionaba que solo en este semestre, en estos últimos 6 meses en Colombia, había habido 44.000 personas víctimas de desplazamiento forzado. Entonces, es una cifra que yo creo que en muchos países es grande, pero que no estamos haciendo visible. Nosotros, para poder construir este especial, también tuvimos que buscar de muchas organizaciones civiles. En el Estado no necesariamente hay una cifra, lamentablemente, pero es un tema importante y que no hay que dejar de ver. La siguiente, por favor. Y esto obviamente se ha visto reflejado en Perú, y ahora sí voy a llegar a Perú y voy a tratar de resumir para no pasarme el tiempo. Si pasamos a la siguiente. Lo que estamos viendo es la última noticia del último líder indígena de la comunidad de Chirane, de Puerto Bermúdez en Pasco, que fue asesinado hace muy poco tiempo, asesinado con un balazo en la cabeza. Desde que empezó la pandemia tenemos 7 víctimas en una zona que es, yo creo que se ha convertido en un nuevo lugar al que hay que ver con mucho detalle, que es esta frontera entre Huánuco, Ucayali y Pasco. Es una zona en la que ha crecido las invasiones no solo de madereros y taladores ilegales, sino también de narcotraficantes, ¿no? Y lamentablemente, si nosotros damos una mejor mirada a lo que sucedió con las muertes de los últimos años, podemos ver que en la del 2020, por ejemplo, las 4 primeros muertos, Arbildo Meléndez, Benjamín Ríos, Gonzalo Pío y Santiago Vega, que se dan en el primer semestre de 2020, están ubicados en comunidades que están muy cercanas, en Huánuco, Ucayali y Pasco. Y si vemos las 3 siguientes, que son las de Erasmo García, Yenes Río y la de ese líder Shaninka, son las 2 en Ucayali y una en Pasco, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Lo que estamos viendo, la siguiente, es una zona muy complicada para las comunidades indígenas, una zona además que constantemente están alzando la voz para decir que hay un problema, que hay pistas, que están encontrando pozas de maceración, que están encontrando lugares donde hay invasiones de terrenos para la siembra de hoja de coca, y sin embargo todavía no hay una respuesta adecuada en varios términos que voy a tocar después. Quiero poner aquí y leer algunos de los testimonios que hemos encontrado en la cobertura de Mongabay Latam. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esta es una de la comunidad de Flor de Ucayali, que es un reportaje reciente que hemos publicado. Dice, ¿no? Cuando los miembros del Comité de Monitoreo de Flor de Ucayali intentaban ingresar a la zona, eran obligados a presentar sus documentos de identidad ante sujetos con pistolas que transitaban entre el bosque y los cocales. Algunos comuneros entrevistados para este reportaje indican que lo mismo ocurría con los Shipibo Conibo, que llegaban hasta ahí para cazar o pescar en el río Tiquinía. Les exigían además no quedarse en el bosque ni cruzar Santa Sofía más allá de las 4 p.m.
a riesgo de ser echados a balazos. La siguiente, por favor. Para seguir en esta zona de Ucayali, para que tengamos la verdadera idea del problema y de la gravedad de lo que se está enfrentando, ¿no? Esta es un reportaje que hicimos con relación a la carretera Pucallpa-Cruzeiro, que quería unir Brasil con el Perú, aparentemente con fines comerciales. Sin embargo, varios informes de organizaciones que trabajan en la zona no encontraban ni motivos comerciales ni otros motivos para hacer una carretera de esa magnitud. Lo que sí se encontraba es que lo que iba a permitir era promover más bien una ruta de narcotráfico que sí está en la zona de Ucayali con Brasil se ha convertido en una zona de paso también de narcotraficantes, y si pasamos a la siguiente podemos leer un poco lo que los testimonios que encontramos, ¿no? Dice, a veces nos topamos como mochileros, cargadores, que llevan la droga hacia Brasil, o salimos a cazar y encontramos una pista clandestina. Si escuchamos el sonido de la avioneta, es mejor salir de ahí. Incluso tenemos miedo de encontrar una poza de maceración porque pensamos que nos pueden hacer daño. A pesar de las evidencias que se encontraron con relación a la poca utilidad de hacer una pista, hace una semana o 2 semanas el Congreso decidió declararla de interés nacional. Finalmente el presidente Sagasti rechazó ese proyecto, pero es algo que está ahí en el camino, lo que indica que en verdad hay una desidia de querer ver el verdadero problema y obviamente intereses que van más allá de intereses comerciales, ¿no? Lo vimos con la interoceánica que quería promover el comercio entre Brasil y Perú, al final terminó promoviendo deforestación en la zona de Madre de Dios, ¿no? Siguiente, por favor. Eso también está relacionado a la zona de Ucayali. Si pasamos a la siguiente para leer el testimonio. Un poblador que había denunciado nos habla esto. Vamos a matar a toda tu familia, le gritaron cuando se lo encontraron y lo arrinconaron. Sin proponérselo, Mario había estado cerca de una pista de aterrizaje utilizada por los narcotraficantes que procesan droga. Yo estoy buscado y temo bastante. Mis hermanas, mis cuñados, casi toda la familia está amenazada. Quizás nos hemos metido a pelear contra ellos, pero ya son demasiados. Cada día van aumentando de a 5, 6. No puedo salir, no tengo confianza, no sé qué hacer. Siguiente, por favor. Entonces, lo que vemos aquí son testimonios que solemos encontrar en la cobertura, hay que tener en cuenta también que muchas de estas comunidades que están presentando estos problemas son comunidades que han decidido asumir ante la falta del Estado la protección de sus territorios. Entonces, aunque nosotros siempre reconocemos el valor de que lo hagan, eso implica un serio y grave problema para ellos. De hecho, los 2 jóvenes que murieron este año a inicios de año en Ucayali habían sido y eran monitores de sus comunidades, ¿no? Monitores del territorio de sus comunidades. Este testimonio viene desde la Triple Frontera, que es también otra zona. Voy a salir ya de esta zona porque también tenemos otros territorios que están amenazados. En la Triple Frontera de Perú, Colombia y Brasil, también zona de narcotráfico, también zona de taladores ilegales. Y si pasamos a la siguiente, aquí fuimos a una comunidad ticuna. Aún recuerdo cuando 2 grupos de narcotraficantes convirtieron la comunidad de Buen Jardín de Cayalú en un campo de batalla. Yo era apu de la comunidad, estaba haciendo una reunión con el profesor y otras autoridades, y a las 8 de la mañana hemos escuchado que venían unas botes por aquí en cantidad, una chalupa, venían disparando, haciendo tiros. Y al otro grupo, los que estaban en el bote, subieron a la comunidad y comenzaron a correr armados hacia esas casas de allá, y los otros disparaban. Eso es la descripción de lo que nos dijeron eran constantes apariciones de narcotraficantes en la zona, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es una última noticia, una última información sacada que hemos publicado ayer. Sí, la siguiente, por favor. Hace 2 meses, habitantes de la zona hallaron una pista de aterrizaje clandestina en territorio de la comunidad. Aquí estamos ya en territorio de la región San Martín, lo que encendió alarma sobre la presencia y asedio del narcotráfico. Los cultivos han comenzado de forma reciente, hay sicarios armados que no nos dejan andar libremente por nuestro territorio. Sabemos que si hablamos podemos ser víctimas nosotros o nuestras familias, asegura un comunero quichua que por seguridad ha tenido que abandonar su territorio y prefiere no ser identificado. La siguiente, por favor.
Y acá ya voy terminando con esa y la siguiente, son dos investigaciones que hicimos con relación a la situación en la frontera con Ecuador. Seguramente Agustina nos contará más de lo que está pasando por ahí, pero es también una zona caliente que no suele ser visibilizada cuando se hablan de estos conflictos. Hay problemas con mineros ilegales, hay problemas con taladores, las comunidades se han enfrentado a ellos y lamentablemente han habido problemas incluso dentro de las propias comunidades, seguro Agustina también contará, y también obviamente amenazas. Yo creo que hasta ahí vamos con la presentación, solamente para cerrar. Entonces quería dar este panorama general de cómo Latinoamérica se ha convertido en una región peligrosa, cómo es que existen varios tipos de amenazas para los líderes ambientales que no solamente están relacionados al asesinato, que obviamente es la peor, sino también a desplazamiento forzado, a acoso judicial, a amenazas, a atentados, ¿no? Que los obligan a dejar sus ciudades, los obligan a dejar sus comunidades, y finalmente la cuestión de cómo es que esto se va incrementando y no se ha encontrado desde el gobierno una forma para ofrecerle seguridad a los líderes ambientales. Entonces, y para cerrar, si hubiera que hablar de una agenda para el próximo gobierno, yo creo que me centraría en 5 puntos que podríamos, en 5 puntos que podrían dar una idea de cuáles son hacia dónde podríamos ir, ¿no? En primer lugar, diría que creo que hay que trabajar en el protocolo, seguramente desde la Defensoría darán algunas luces sobre esto. Sí ha habido un deseo de que ese protocolo sea mucho más útil para los defensores ambientales, ¿no? Ya no es solamente un protocolo, es un mecanismo intersectorial que pueda vincular a otros ministerios. Sin embargo, aún falta mucho para que sea algo efectivo. Los líderes ambientales con los que hemos hablado nos suelen decir que les dan el documento, pero un documento no te protege en la comunidad ni te protege de estas amenazas, ¿verdad? Entonces el Estado tiene que encontrar ahí una forma para poder ofrecer una adecuada protección a quienes están ejerciendo, además, el respeto de sus territorios. En segundo lugar, me parece clave es el papel el rol de la impunidad, ¿no? El Estado tiene que asegurar que no hay impunidad, no solo en estos últimos 7 atentados, asesinatos que ha habido, sino también en general con amenazas, invasiones, gente que está tratando de llegar a concesiones que ya son de las comunidades. Entonces la impunidad es clave porque si se deja pasar, entonces en estos lugares que están alejados del Estado van a creer que es tierra de nadie, y yo creo que eso es peligrosísimo, ¿no? El tercer punto tiene que ver con la titulación. Este es un punto clave para las comunidades y los pueblos indígenas. Es un proceso que se ha convertido en un proceso muy complicado para los pueblos indígenas. Se demoran mucho tiempo, no van a poner los límites en sus comunidades. Entonces, y eso les resta legitimidad para la defensa de su territorio. Perdona Marisabel, no sé si pueden, por favor, apagar sus micrófonos y pedirte, Marisabel, perdona que te corte, si nos puedes devolver el host a Oxfam en Perú para que desde ahí puedan hacer el control. Sí, claro. Ahí voy. Entonces, el último punto que tenía que ver con el de la titulación era la presencia del Estado. El cuarto punto tiene que ver con la reactivación económica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con cómo va a ser esa reactivación económica y si le estamos preguntando a los pueblos indígenas si están de acuerdo con eso, carreteras, concesiones, industrias extractivas, en fin. Y el último punto que me parece clave, reconocimiento, ¿no? Hay que reconocer lo que está pasando, hay que darle más visibilidad, hay que reconocer que hay líderes indígenas que están deteniendo en algunos sectores el avance del narcotráfico, que están deteniendo en lugares de la frontera que pasen mafias criminales al país. Entonces, si no reconocemos ese proceso, no vamos a poder encontrar salidas, ¿no? Y yo creo que ese es el problema. Muchas de las situaciones y muchos de los casos de los que estamos hablando no son visibles en general para la opinión pública. Y si no logramos esa visibilidad, es poco lo que se va a poder hacer para ayudar a las organizaciones y a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces ahí yo voy a salir para ver si es que yo de alguna forma, no sé qué ha pasado con mi conexión,
y luego regreso. Gracias. Gracias, María Isabel. Ha sido una brillante exposición sobre la situación real que existe actualmente en el país. Es bastante alarmante también los datos que nos brindas, y también es importante identificar aquellas situaciones que no están ligadas en este extremo de la muerte, ¿no? De los defensores y defensoras de derechos humanos, sino también en otras conductas que también se están invisibilizando en el país y que no se están tomando en cuenta. Frente a ello, creo que también nos acompaña Agustina Mayán, quien tendrá también la oportunidad de compartirnos un poco cuál ha sido su proceso de defensa en el de territorio, en la cuenca del Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas. Y pues le damos pase a Agustina para que en un periodo de 15 minutos pueda compartirnos su experiencia, si es que está presente actualmente en la sala. Ahí te vemos, Agustina. Sí, No sé si Jorge me buenas puedes ayudar con la tardes. Sí, presentación, por Rubén, aquí favor. estoy. Hay una presentación que Agustina nos ha remitido. No sé si me pueden ayudar en compartir, por favor. Y en este momento la compartí. Muchas gracias. Bien, Agustina es defensora de derechos humanos, reconocida hace unas semanas, creo, por el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Agustina? Buenas tardes. Bienvenida. Rubén, gusto de verte y bueno, a todos los que están presentes, lo que se me antecedió también, saludos cordiales, y es una oportunidad más para compartir lo que estamos pasando en Cuenca de Cenepa. Bueno, como bien lo dijiste, soy Agustina Mayán Apique, mi nombre, Perdóname, así me puso Agustina, mi hay una padre, y presentación en curso, no sé recientemente si puedes verla. pues Ministerio me ha dado pues ese título en papel, defensores y defensoras del ambiente. No sé si me escuchan. Sí, te estamos escuchando. Te preguntaba si es que has notado que hay una presentación que está corriendo para que nos indiques si la lámina continúa o no, para que puedas contarnos un poco tu experiencia. Yo sí escucho bien. ¿Ustedes ahora me escuchan bien? Ahora estoy Sí, bien. Agustina, Sí, te escuchamos muy perfecto. bien. Yo le escucho bien Hola, ¿me también. escuchan bien? Sí, hermana. Ah, ya. Bueno, buenas tardes a todos. Empiezo a comentar la experiencia de Agustina Mayán Apique, no solamente Agustina Mayán Apique, sino de mi pueblo Abajún, ubicado pues en la región de Amazonas, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas. Hay una mapita ahí como para ubicarnos en PPT, lo pueden pasar. Bueno, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes que la lucha de los pueblos indígenas del pueblo Ajún de Cenepa ha sido durante muchos años en la cordillera del Cóndor, como bien indicó quien me antecedió, la cordillera del Cóndor, que está pues en la frontera de Perú con Ecuador. Hemos peleado durante muchos años para una empresa que ahí estuvo queriendo explotar la minería, y la lucha fue durante muchos años. Dicho sea paso, también fue una de las agendas que fue colocado en mal llamado Baguazo. Comento esto porque hemos venido luchando para mantener y conservar nuestro territorio ancestral de pueblo Abajún y proteger la vida de los pueblos Abajún, porque si ahí se desarrollaba en atajo abierto o cualquier tipo así como minería, desaparecería al pueblo, digamos, su existencia. Por lo tanto, en papeles logramos desalojar, y ahora gracias, digamos, a esta lucha, ¿cómo se llama? Tenemos control del Estado peruano, e inclusive ya hay control, digamos, policía y fiscalía, aunque por ahí hay en su, ¿cómo se llama? Negocios turbios que se puede decir, pero ya no escandalosamente.
Pero, ¿qué pasó? Cuando logramos esto, cuando creemos que ya teníamos control territorial, lo que sucede es que la parte baja de Cenepa, donde está ubicado de Cofroc, y en los ríos, digamos, en la ribera de ríos, aparecieron minería ilegal, eh, ahí en las comunidades, ¿no? Fue bastante sorprendente porque cómo es que en poco tiempo había aumentado. Entonces, Odecofroc, preocupado con los defensores que siempre hemos peleado, nos dimos cuenta que los mismos APOS habían entrado en complicidad y así dejaron pasar a los mineros ilegales y los mineros se empezaron a empoderar, digamos, en la comunidad, inclusive tener el control de manejo dentro de la comunidad. Y es así es que, ¿cómo se llama? Fue más visible en tema de pandemia. Utilizaron bien el frase diciendo de que ustedes tienen el oro y no pueden morir. Y si mueren, ¿de quién se va a quedar? Entonces, con este cuento y la demora de asistencia, digamos, o presencia del Estado, la desesperación de la muerte, desesperación de hambre, de todo, los APUs empezaron a caer, los mejores defensores que eran, empezaron a caer. Entonces, ahí es que nosotros empezamos a denunciar, digamos, este hecho de nuevo a las instancias correspondientes, primero agotando las vías como piden lo que es gobierno local, gobierno provincial, regional, hasta nacional. Y no teníamos respuesta, nuestra petición, digamos, queríamos la interdicción y intervención, porque las cosas estaban muy, muy candentes, digamos, la pelea, amenaza y todo. Y ahí tengo mucha pena porque yo como mujer siempre he creído y siempre he luchado porque desde niña me enseñaron a defender lo que es nuestro, ¿no? Entonces, ¿cómo es que cambió tan poco tiempo y la población, la comunidad, se fueron, o sea, en lo fácil, ¿no? Y la explicación de ellos también casi son válidas, digamos, ¿no? Entonces, pero la pelea empezó dentro de la comunidad, entre familia, entre hermanos. Entonces, sucede que los mineros acaban, ¿cómo se llama? En una comunidad, sacan el oro, terminan y pasan en otra comunidad, hasta que llegó en la comunidad de nosotros, que es Nuevo Canam. Ahí es donde nosotros, al ver de que el Estado no reaccionaba o no había acciones claras, tuvimos que tomar las acciones con nuestras propias manos. Ahí tuvimos que hacer la interdicción directamente nosotros, desalojamos, botamos sus materiales, motores y todo esto, y ahí vinieron a amenazarnos, pidiendo que le devolvamos o que le paguemos lo que había invertido y todo. Vinieron a la comunidad mismo permitió el APU, ahí tuvimos que discutir, amenazas, trajeron a los mineros, o sea, la pelea que era antes con el Estado, yo estaba viendo ahí peleando con mis propios hermanos, con mis propios tíos, y eso fue lamentable porque la comunidad es una comunidad donde todos estamos ahí en armonía o estábamos en armonía, pero por plata, por el oro, ya nos queríamos inclusive matarnos. A mí me amenazaron, al presidente de Odecofroc también lo amenazaron, al expresidente Sebelio Cayap también lo amenazaron, dijeron, ustedes son unos problemas. Si ustedes desaparecen, nosotros, los demás todos quieren. Entonces, ahí fue que no nos contaron, sino en nuestras caras nos amenazaron, nos dijeron de que nos iban a matar, ¿cómo se llama? En Imasa, Bagua, ustedes también viajan,
y así fue confrontacional y nuestros padres, o sea, por clan empezamos a pelear y si algo nos pasaba a nosotros, bueno, pues ahí sería una matanza, digamos, ¿no? Entonces, frente a esta amenaza tan fuerte que hubo, nosotros decidimos pedir garantías de vida, obviamente, y también dándole conocimiento en todo momento a Defensoría del Pueblo. Bueno, Ana está escuchándome ahí. Entonces, empezamos a hacer la incidencia como corresponde, hacer conocer al Estado porque en otras regiones, como han dicho, ya están matando a los defensores, ¿no? Entonces, y cuando matan dicen, o no hicieron denuncia, eso es la primera pregunta que hace. Entonces, nosotros al menos vamos a hacer las denuncias correspondientes para que cuando algo pase, digamos que nosotros hemos cumplido, digamos, con las reglas, ¿no? Pero así será. Ahora cuento con una resolución acá en mi mano y mis compañeros también, el presidente de Odecofroc también. Los tres contamos nuestra garantía de vida, pero no somos malagradecidos. Sin embargo, este papel no nos garantiza. Nuestras vidas cambiaron muy drásticamente, que nosotros no podemos andar solos. Nosotros no podemos trasladarnos de un lugar a otro como pasajero normal. Nosotros tenemos que tener una movilidad exclusiva para poder desplazarnos. La vida cambió, porque no por el temor, eso quisiera compartir. Yo no temo a morir, porque al final todos vamos a morir. Mis compañeros tampoco. Lo que tememos es que haya un desate de violencia cuando nos pase algo, porque eso va a pasar. Por eso es que nos cuidamos, tratamos de evitar estos conflictos que no nos lleve, digamos, a ese extremo. Por eso es que exigimos o venimos exigiendo al Estado que haga la interdicción e intervención para así poder disminuir, digamos, la violencia que se ha, pues, prácticamente es latente en las comunidades. Inclusive en Odecofroc, nosotros estamos de Odecofroc a nuestras casas, de nuestras casas a Odecofroc. De ahí, si ahorita estamos en Nieva, por decir, con nuestra propia movilidad. No podemos viajar particularmente. Eso incomoda, sí nos incomoda. No solamente por cómo se llama, por seguridad, sino también económicamente. Entonces, por eso pedimos al Estado y también al Congreso de la República, Comisión de Pueblos Indígenas y Afroperuanos, que intercedan y que haya, ¿cómo se llama?, intervención. Y hemos tocado, yo personalmente, he tocado la puerta a nivel nacional, en Ministerio de Interior, en Policía también, en la Fiscalía también, a quien corresponde para que haya intervención. ¿Qué nos han respondido en todo momento? Que no hay plata. Que no hay plata para eso. Que no hay autorización. Que los fiscales no pueden ir sin autorización, además no hay plata. Los policías ambientales dicen, pucha, yo me pongo mi chaleco y puedo salir ahora. Sin embargo, no tengo orden ni plata. Entonces, entonces yo preguntaba, ¿de quién depende para que intervengan? A Ministerio de Economía, Finanzas, o algún político o de autorización. Pero nosotros, ustedes como de CENEPE, están en número 3 de conflicto. Número 1 creo que está Ucayali y San Martín. Nosotros estamos en número 3. Pero si seguimos así, bueno, pues pueden lograr. Entonces, esta explicación nos cuesta llevar a la comunidad y decir hay que esperar cuando haya plata. Es difícil. Es fácil estar en la oficina o en la ciudad que alguna vez estuve y decir esperen porque así está, el Estado no tiene plata o cuando haya nuevo presidente de la República que todavía no tenemos y decidirán. Mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros día a día?
enfrentar, resistir. Es una sobrevivencia diaria. Yo soy orgullosa de ser Awajún y haber nacido en Cenepa, pero a veces me cuesta resistir tantos golpes, porque el golpe no solamente viene de los mineros, ahora coludidos, los sapos, y relacionan con la brujería. Por COVID, si mueren, es por brujería, si mueren por VIH-Sida, es brujería, y entonces, ¿con quién estamos peleando? Nos empiezan a culpar, y todo es un daño psicológico, si se puede decir, que los reservistas quisieran ya actuar, pero pedimos calma, mediación, y agradezco a todos los colectivos, a todos los ONGs que nos apoyan, no solamente económico es apoyo, sino moral. Los amigos, activistas, realmente por ellos y por mi pueblo estoy parada todavía, resistiendo. Y por eso es que cuando me invitan a ese tipo de espacio, no pierdo. Donde esté, trato de estar para poder compartir, digamos, lo que estamos viviendo. Y no quiero tampoco que me miren débil o asustada, ni mucho menos victimizada. No, señores, nosotros somos defensores, es nuestro territorio, vamos a defender hasta que la vida nos permita, pero también creemos que el Estado tiene deber que cumplir con nosotros. Nosotros apoyamos al Estado de mantener el territorio, digamos, en orden, pero el Estado mucho tarda. Es por eso es que pasan, siempre tiene que pasar muerte recién para que tomen las cartas en el asunto. Eso no queremos. Como los pueblos Awajún de Cenepa también, hemos aprendido a leer, hemos aprendido a informarnos, para que no nos digan de que nosotros somos salvajes y actuamos por brutalidad o actuamos con salvaje porque no tenemos educación. No, señores. Ahora estamos cumpliendo con todos los documentos, con todos los procedimientos. Como les estaba compartiendo, tenemos pues garantías de vida que de nada nos sirven, porque esto no va a parar nada hasta ahora. Acá no hay policía. En Cenepa no hay policía, ni quieren entrar. Nos estamos protegiendo por clan. Eso es lamentablemente la realidad de nuestro país, pero gracias a todos los peruanos que somos, finales, que me escuchan y que nos ayuden, pues, para que podamos, el Estado se tenga en cuenta de que nosotros existimos y que no pedimos plata, pedimos seguridad, pedimos respeto, y que ahora lamentablemente mis propios paisanos han caído por falta de presencia del Estado. No hay inversión de nada verdaderamente del Estado para frenar ni con proyectos alternativos. En este momento, con ONG Cooperación, estamos luchando con actividades productivas como cerámica, como chacra multiestrato, piscigranja, para poder resistir, digamos, no sé con si los podemos terminar defensores. en unos 2 Todavía minutos. hay Creo esperanza. que la transmisión está un poquito Nuestro despedida. AFUT nos acompaña todavía. Sí, por supuesto que sí. Ya terminaba, Rubén. Bueno, eso sería todo por momento y muchas gracias por el espacio. Sikuashat, Musamantahuahui, Shin Anasahuaje, hasta Chichapo. Que Ajuta nos cuide. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Agustina, por la valentía de poder contarnos un poco la experiencia que está pasando ahora en Cenepa, que grafica también lo que anteriormente María Isabel nos comentaba en una réplica de situación nacional. Ahora también invitamos a Diana Ríos. Ella es líder Ashan Inca, lideresa Ashan Inca de la comunidad Alto Tamaya Sahueto, quien también nos va a compartir
un poco la experiencia de defender el territorio justamente en Sahueto. Diana, ¿estás conectada con nosotros? Diana, bienvenida. Tu Buenas micrófono. tardes. Buenas tardes con todo y gracias por la oportunidad y por el espacio. Shawiteni Maoni, Hantaki. Soy del pueblo Asheninca de la comunidad Alto Tamaya Sahueto, que está ubicada en la frontera Perú con Brasil. Me encuentro ahorita en la región Ucayali, en la ciudad de Pucallpa, por tema del caso de lo que estoy llevando, el tema del caso de 4 líderes fueron asesinados en 2014, que es mi papá, uno de ellos. Pues para explicar, para dar un poquito en contexto de nuestra lucha, de nuestra amenaza que sufrimos hasta hoy día como lideresa y como mujeres. Muy bien sabemos mucho y he escuchado muchos casos de las hermanas también que son similares a esto, que todos estamos en, como dicen, este procedimiento muy fuerte, ¿sí? Hace en el 2014 mi papá fue asesinado por defender nuestros territorios, porque la concesión aquí en Ucayali, supuestamente los gobernadores otorgaron supuestamente a la buena pro a esa área, pero sin respetar nuestros derechos como pueblo indígena y como comunidad. Raíz de eso sucede el asesinato de mi papá por no firmar la resolución a favor de la concesión. Entonces, a la semana mi papá y otros líderes fueron asesinados. Hasta en hoy día estamos en una lucha muy fuerte, no se encuentra justicia. Lamentablemente que la corrupción, la mafia de nuestro Estado, institución del Estado, no toman importancia. Y creo que no es justo que más líderes, pueblos indígenas, defensores del bosque, que sigan siendo asesinados por taladores ilegales, por cocaleros, por diferentes que nos afecta como pueblos indígenas. No pedimos otra cosa, pedimos que nos respeten, así como nosotros respetamos a ellos. Nosotros no somos como ellos. Nosotros somos pasivos, pero ya llegó este límite. No queremos más asesinatos cometidos por defender nuestros territorios o por obtener un título. Creo que esto ya debe de ponerse en una carta de asunto, porque no solo es acá, es a diferentes pueblos indígenas en diferentes países que estamos en ese mismo caso. Y hago llamado en pandemia, en hoy dado mucho. Aquí en seguridad de hora, pero eso queda en papel. Llegamos en la realidad, acá nos están siguiendo donde vamos a hacer nuestras gestiones, para regresar a nuestras comunidades. ¿Están junto con nosotros? No. Los riesgos están ahí, no acá. Los riesgos están en nuestros territorios, porque ellos están en nuestros territorios. Y no es justo. Creo que ya tenemos justo que nos piden. No se pide. Ellos les han dado, a ver, nos protección de las policías. Cuidamos, dice, que nos tienen como defensoras. ¿Dónde está? Solo queda en papeles. Queremos hechos, actos. Eso es lo que quiere el pueblo. Y muchas gracias de verdad por este espacio, que sea mi voz, que sea escuchado, porque ya no queremos más. En el 2014, cuando mi papá fue asesinado, nosotros como mujeres
Asumimos ese rol tan importante y hasta ahora seguimos en pie de lucha, esperando la justicia que llega. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Los que cometieron ese crimen, las concesiones siguen libres. Las personas que participaron en el crimen organizado siguen libres. No es justo. Y gracias de verdad. Pasonki, muchas gracias por este espacio. A la organización de Pasonki, Maon. Gracias. Gracias a ti, Diana, por la valentía, por el esfuerzo también de poder estar con nosotros a pesar de estas dificultades técnicas, y la entendemos, y de verdad que muchísimas gracias por compartir tu testimonio, porque nos ayuda también a nosotros a conocer más la realidad de esta problemática de los pueblos indígenas en el Perú. Muchas gracias, Diana. Bien, a continuación tendremos la participación de Nelly Aedo, quien nos hará algunas reflexiones de esta panorama general que nos han podido brindar nuestras compañeras y hermanas sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos en el Perú. Bienvenida, Nelly. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias, Rubén. Buenas tardes con todas y con todos. Buenas tardes, Agustina, Diana, todo el público que nos acompaña hoy día para ver este tema que, como estamos viendo, es urgente, es trascendente, es vigente y demanda la atención de varios sectores, ¿no? Demanda la atención de varios sectores. Nosotros hemos preparado una presentación muy pequeña para compartir con ustedes, si la pueden proyectar, por favor. Bueno, pasamos. El tema de los defensores y defensoras ambientales en el Perú, ciertamente una de las primeras reflexiones que tenemos que hacer, y como ha salido a lo largo de esta jornada, desde la exposición de María y de las lideresas indígenas, está estrechamente vinculado a las actividades ilegales que están afectando los territorios indígenas en la actualidad, ¿no? Y con una proyección además creciente, ¿no? Con una proyección de expandirse en vez de reducirse, y eso es algo que es de suma preocupación para la Defensoría del Pueblo y para las propias comunidades indígenas, ¿no? ¿Qué actividades ilegales inciden directamente en estos territorios? La tala ilegal de madera, la minería ilegal, la agricultura ilegal también, ¿no? En zonas no permitidas, el cultivo ilegal de coca, el tráfico de tierras, el narcotráfico, ya como organización peligrosísima, ¿no? Que afecta a territorios indígenas, y actúan impunemente, aprovechando que en estas zonas, sobre todo de gran extensión y alejadas, no hay presencia de las autoridades del Estado, de la policía o de las fiscalías de prevención del delito, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una realidad que ha sido documentado en este espacio, por ejemplo, a través de la intervención de la primera panelista. Entonces, y esto se agrava, digamos, con algunas otras omisiones, como la falta de titulación de las comunidades campesinas y nativas, que como lo señalamos desde la Defensoría del Pueblo todavía desde el año 2014, luego en un informe del 2018, Defensoría identificó alrededor de 1.800, ¿no? Más de 1.700 comunidades que estaban pendientes en su saneamiento físico legal, y esta es, digamos, un pretexto que muchas veces es utilizado también por actores vinculados a actividades ilegales para afectar los territorios de los pueblos indígenas, y no solo ellos, sino también afectar su vida, su salud, su integridad y la armonía y la paz en la comunidad, ¿no? Entonces, el tema de la falta de titulación es un pendiente bastante severo, pese a que han pasado ya muchos años desde la transferencia de esta competencia a los gobiernos regionales.
es poco lo que aún se ha avanzado. Hay algunos, digamos, avances en materia normativa, pero hasta que estas comunidades en efecto reciban un título, no se puede hablar de avances reales, ¿no? Son todavía bastante exiguos y hay una tarea importantísima del sector para no dejar sola a los gobiernos regionales y más bien perseguir que realicen sus funciones. Y claro, también hay que señalar la responsabilidad directa de los gobiernos regionales, si es bueno decirlo, en cuanto a la omisión de estos procedimientos que son además largos y un poco engorrosos inclusive, ¿no? Entonces, ese es un tema que yo quería puntualizar. Hay regiones en las que se identifica, digamos, una mayor afectación, como Cayali, Huánuco, Loreto, San Martín, Madre de Dios, que representan departamentos con mayor riesgo para la población indígena, digamos, esto de acuerdo a los casos que se han visto en los últimos años, ¿no? Recordar que solamente en época de pandemia ha habido 9 ataques con consecuencias fatales para defensores indígenas. Y los pueblos Axánica, Cacataihue y Shipibo-Conibo son, digamos, aquellos donde hay mayor preponderancia por las zonas en las que se encuentran y, digamos, y están más propensos a sufrir amenazas y ataques, ¿no? Estos en las regiones de Ucayali y Huánuco, digamos, sin perjuicio de que también estamos viviendo una situación fuerte en Amazonas. Pasamos, por favor. No, adelante. Para, digamos, enfrentar esta situación de riesgos, como decíamos, hay algunos avances normativos. El mecanismo recientemente emitido por el Ministerio de Justicia, Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, es un avance en ese plano, ¿no? En el plano formal, y consideramos que si se implementa de manera adecuada, es un avance positivo, ¿no? Precisamente en este instrumento que, digamos, perfecciona uno anterior, se define qué cosa es un defensor indígena, tiene como objetivo, pues, también precisamente la prevención y protección y el acceso a la justicia de las personas defensoras de los derechos humanos, y sobre todo, y lo más, digamos, importante es que permite la interrelación comprende a más sectores, ¿no? Son 8 sectores, si no me equivoco, que están comprendidos en este mecanismo con competencias directas asignadas bajo, digamos, la coordinación del Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces aquí vemos que alcanza al Ministerio del Interior, Ambiente, Cultura, Mujer, Relaciones Exteriores, Energía y Minas y Desarrollo Agrario. Pasamos, por favor. Pasamos, Rubén. Bueno, entonces, este documento, sin embargo, tiene, digamos, todavía algunas situaciones que vale la pena comprender, ¿no es cierto? Que vale la pena resaltar algunas dificultades ya en torno a la protección misma de los defensores de derechos humanos. Y nos gustaría resaltar 3 aspectos que han ido saliendo en esta misma reunión, ¿no? Uno, vinculado al desarrollo de las investigaciones y procesos judiciales. Digamos, ocurrido los ataques o amenazas, existe poca celeridad en las investigaciones para responder a estos hechos. Estamos viendo el caso de los líderes asesinados en el 2014, que lamentablemente están impunes hasta el momento, y esta es una situación de verdad muy desalentadora,
no solamente que no permite el acceso a la justicia para las familias que han perdido a sus seres queridos, defensores de derechos humanos, sino que, digamos, que permite que estas actividades ilegales que los amenazan sigan operando de manera permanente e impune, ¿no? Y ahí hay un pendiente que es el de incorporar un mecanismo para la coordinación directa de estos casos en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Especialmente el penal, a fin de que pueda, pues, ponerse en relevancia un sistema mucho más articulado entre los organismos del Ejecutivo vinculados a la protección de los defensores de derechos humanos y las acciones que implementen los operadores de justicia. Un segundo tema es sobre los procedimientos de garantías personales, ¿no? Aquí hay observaciones que ha hecho Agustina muy pertinentes y es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Uno, para que las garantías resulten concedidas es necesario que se solicite primero algún medio de prueba. Y esto, como documentos, fotografías, videos, declaraciones, sin embargo, no está muy acorde a la realidad que puedan, estar ocurriendo en las zonas más lejanas y en contextos indígenas vinculados a temas de amenazas por actividades ilegales. Entonces, ahí hay una limitación para, acopiar estos elementos a fin de que se pueda otorgar, digamos, estas garantías, ¿no? Sin embargo, además, ya una vez que se implemente, en el caso de que se llegue, ¿no es cierto?, a dar las garantías personales, ¿cómo se mide la eficacia de esa implementación de las garantías personales, ¿no? O sea, la situación no cambia mucho antes a después, ¿no? O sea, ocurrida, digamos, emitida la resolución que brinda las garantías personales, luego, ¿cómo se materializa esto? ¿Quién lo mide? ¿En cuánto tiempo? ¿Es eficaz? ¿Es real para los pueblos indígenas en zonas donde realmente no hay, por ejemplo, policía que pueda estar cercana a estas zonas donde ocurren estos casos? Entonces, esto es algo que el Estado tiene que sincerar y tiene que desarrollar, por supuesto, mecanismos más efectivos para lograr que los líderes indígenas no sigan pues padeciendo y al final incluso perdiendo la vida por este tipo de actividades, aun cuando se haya otorgado esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante, digamos, una transparencia sobre la eficacia de estas protecciones que se da, un seguimiento permanente y una retroalimentación también articulada y permanente con las organizaciones, en el caso de que sean estas las que piden estas protecciones, ¿no? Y además se requiere un mayor nivel de coordinación e incluso compromisos interinstitucionales entre las prefecturas o subprefecturas y las fiscalías de prevención del delito, ¿no es cierto? Para precisamente poder tener una protección mucho más acorde en las actividades que realizan. Entonces, esta es una, digamos, de nuestras, estas son las tres críticas más importantes que tenemos en cuanto, digamos, a la eficacia de las acciones en este momento a favor de los defensores indígenas, pese a que pueda existir un mecanismo que es un avance. Sin embargo, ¿cuánto cambia esto en terreno? Avanzamos, por favor. Por esto es importante incorporar al Ministerio Público y al Poder Judicial en este mecanismo, como lo hemos señalado, asimismo reforzar la articulación con las organizaciones indígenas. En el mecanismo no existe un apartado que permita la participación de la sociedad civil en el procedimiento de alerta temprana. Creo que esto es un tema que hay que reforzarlo. Y otra cosa que hay que reforzar es la capacitación a los operadores de justicia, ¿no? Para que en las investigaciones
ante agresiones a personas defensoras, se pueda pues tomar en cuenta la hipótesis, como hipótesis, ¿no es cierto?, en la investigación, la labor de defensa de derechos humanos que haya podido realizar o realice la víctima, ¿no? O que está sufriendo estas amenazas o cuyo, digamos, cuyo homicidio, en varios casos ya lo estamos viendo, se viene investigando. Entonces es muy importante que haya una capacitación fuerte del Ministerio de Justicia hacia los operadores del sistema jurídico, ya sea la Fiscalía o el Poder Judicial, para poder, digamos, incorporar efectivamente estas normas que se han emitido de manera reciente a fin de cumplir también con tratados convencionales, con la normativa que existe en esta materia. Hay un, digamos, componente positivo que se ha implementado en Ucayali, que es el tema de las redes de alerta indígena, y yo creo que habría que ampliar esto para otras zonas como Amazonas o Huánuco, ¿no? O sea, esta red de alerta indígena que cuenta con la participación de organizaciones indígenas y está a cargo de una abogada indígena en Ucayali, es importante que pueda ser replicado en otras zonas para mejorar la cobertura a la protección de los defensores indígenas. Además, habiendo ya tantas normas, un mecanismo específico, obligaciones internacionales, etcétera, en el tema de los derechos de los defensores indígenas y ambientales y en general de los defensores de derechos humanos, es importante que también se pueda establecer responsabilidades administrativas por incumplimiento de estos mecanismos previstos para proteger su integridad, ¿no? Entonces, ahí también hay que hacer un monitoreo permanente, ¿no? De cuánto se demoran, por ejemplo, en aceptar estas solicitudes, hasta emitir la resolución que corresponda, hasta otorgar eficazmente la protección de manera permanente, ¿no es cierto? O las investigaciones que tengan que ver, que estén vinculadas con las acciones delictivas que están afectando a los defensores. Pasamos, por favor. En el caso del CENEPA, que estamos viendo en esta reunión, es particularmente relevante. Ahí hay un tema de afectación de minería ilegal gravísima en el río CENEPA. Existen amenazas de muerte y restricción de tránsito por parte de mineros ilegales. Hay contaminación ambiental y generación de conflictos internos a propósito de esta actividad minera ilegal que está haciendo mucha presión en las propias organizaciones indígenas y en las personas que se oponen a su desarrollo en esta zona, ¿no? ¿Cuáles son las pretensiones hacia el Estado? La interdicción, la minería en la zona media y baja del río CENEPA, la protección estatal ante las amenazas, la expulsión de los mineros ilegales y una mayor presencia estatal en el río CENEPA y en la frontera. Es bien triste la situación en esta zona porque no solamente no hay cobertura de derechos fundamentales como digamos, de electricidad, internet, ¿no? Que vamos a hablar agua potable mínima, si no existe, digamos, un puesto de policía, por ejemplo, cercano que pueda acudir en casos inmediatos y necesarios, ¿no? Y esto ha perjudicado bastante todas las acciones que se puedan realizar para evitar que la minería ilegal avance. Pasamos, por favor. Una vez recibido este tema desde Defensoría, lo que se ha hecho es poner en conocimiento de todos los sectores competentes, ¿no? Hacerles exhortaciones, recomendaciones e invocarlos a que puedan pues, cumplir su mandato dentro del marco de sus competencias. Dentro de estas acciones se cursaron pedidos documentados, pero también sostuvimos diversas reuniones con cada uno de los sectores involucrados, ¿no? ¿Qué se ha solicitado al Ministerio del Interior? Por ejemplo, acciones urgentes para erradicar la minería ilegal en el marco de la Estrategia Nacional para la Interdicción, ¿no? De la minería ilegal.
al Ministerio de Energía y Minas, erradicar actividades ilegales como la minería en el marco de la Comisión Permanente, ¿no? Hay todo un marco legal vigente, pero que no está funcionando lamentablemente. A la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente se le pidió información sobre las acciones adoptadas o por adoptar sobre las denuncias de minería ilegal. Al Ministerio de Relaciones Exteriores, impulsar acciones para formular planes, programas y estrategias en la frontera de Perú y Ecuador, ¿no es cierto?, para mejorar ahí los servicios de acuerdo a las competencias. A la OEFA se le pidió la remisión de reportes de actividades de supervisión, fiscalización ambiental sobre la minería, ¿no es cierto?, en esta zona. Lamentablemente el gobierno regional no registra dichos reportes, ¿no? Y por esto es que la OEFA ha derivado a la Contraloría este pedido. Y al Ministerio de Economía y Finanzas también se le ha exhortado pues a que se cumpla con, digamos, remitir información sobre el financiamiento para las operaciones policiales vinculadas a este tema, ¿no? Para las operaciones para erradicar las actividades ilegales en esta zona del CENEPA. Pasamos, por favor. En cuanto a la protección, digamos ya al tema personal, una vez recibida la denuncia de la señora Agustina, el señor Sebelio y del señor Ortiz, los líderes ¿no? de la organización ODECOFROP, la Defensoría del Pueblo inmediatamente instó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que brinden la protección y activación del protocolo, ¿no? Como lo expuso la señora Agustina, en atención a este pedido se otorgó esta resolución para que se le pueda brindar, digamos, todo lo que el protocolo señala, pero con las limitaciones que existen en campo. Ese es el problema, ¿no? Y también procedió la... ¿Sí? No sé si podemos ir terminando en unos 3 minutitos. Perdóname Claro por que el sí, tiempo. con mucho. Avancemos más rápido los PPTs. Y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también bueno, declaró procedente la activación del mecanismo de alerta temprana. Pasamos, por favor. En cuanto a esta zona, es muy importante y es urgente que se priorice el tema de la interdicción, garantizándole un presupuesto para esta actividad. Es, la verdad, muy altamente incomprensible que pese a todas las denuncias que se están produciendo, a los requerimientos de la propia Defensoría del Pueblo, no haya una respuesta acorde con la situación que están viviendo las organizaciones indígenas en esta zona, ¿no? En las reuniones, digamos, la excusa general suele ser no tengo presupuesto, ¿no? Tanto de las fiscalías como de los... de la PNP, que tiene que ver los temas de interdicción. Entonces, ahí se está escalando en el nivel de intervención por parte de la Defensoría y se está pidiendo, digamos, cuentas a los sectores de cuál es el motivo por el que estos sectores no están atendiendo a nuestras recomendaciones y a los pedidos de las organizaciones, si existe evidencia de que en efecto hay una inminente situación de riesgo con consecuencias que no quisiéramos luego lamentar en esta zona, ¿no es cierto? Enfrentamientos que una vez que ocurran, nada va a cambiar la situación terrible que puede vivirse en estas zonas si el Estado no actúa ahora, ¿no? Y esto lo estamos alertando con toda claridad, con énfasis, estamos, digamos, permanentemente haciéndole el seguimiento y sería muy lamentable que el Estado no cumpla con sus funciones y permita que una situación trágica ocurra, ¿no? Pasamos, por favor. Pasamos, Rubén. Bueno, y en el caso de Sahueto, ya Diana ha manifestado pues lo que ha ocurrido.
en esta zona, ciertamente, y acá hay que permitirnos una reflexión, ¿no? En Sahueto, los líderes indígenas venían pidiendo hace más de 12 años o 13 años, si no me equivoco, la titulación de sus terrenos, de su terreno comunal, y habían denunciado también la presencia de actividades ilegales. De similar forma, se hizo reuniones de trabajo, se logró avanzar administrativamente un poquito, y todas las autoridades estuvieron, digamos, enteradas de la situación. Pero se esperó a que ocurra esta tragedia y recién las autoridades se volcaron a la zona, ¿no? Llegaron en helicópteros, pasamos por favor, estuvo ahí PCM, se comprometieron a una serie de acciones a través de los diversos sectores, y poco después salió una norma que facilitó, digamos, el redimensionar los bosques, que se superponían al terreno solicitado para la titulación, y se logró la titulación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cuando era posible hacer esto se esperó a que esta tragedia ocurra? ¿Por qué el Estado está esperando una situación similar ahora en el caso del CENEPA? Esta es una pregunta válida, y no quisiéramos que esa falta de presencia, digamos, en el tema del presupuesto, una vez que ocurra una situación muy lamentable, recién sí se gaste combustible para ir con helicóptero, ¿no? Y haya que ver a la zona y ahí se comiencen a mover las cosas. No, creo que hay que actuar preventivamente. Las instituciones están notificadas de lo que tienen que hacer cada una de ellas en el marco de sus competencias. La interdicción es urgente y necesaria, y no queremos un nuevo plan de acción como el de Sahueto, que luego no va a ser cumplido o va a ser avanzado de manera muy insuficiente, pero una vez de que ya la tragedia ocurra. En ese sentido, pasamos por favor. Yo creo que el Estado tiene la oportunidad de corregir los graves hechos que ocurrieron con Sahueto para garantizar de manera efectiva la vida de las personas defensoras de derechos humanos que se están oponiendo a las actividades ilegales de la minería en protección de sus territorios en estas zonas que está afectada por una actividad ilícita como la minería ilegal. En ese sentido es importantísimo que se pueda proceder, digamos, otorgándoles pues las facilidades y el presupuesto que se requiere para concretar estas actividades de interdicción, ¿no? Y en el caso de Sahueto, recapitulando, hay la necesidad de concluir la investigación penal. Lamentablemente son 6 años que han sucedido estos hechos y todavía están impunes. Este es un mal ejemplo para todos los temas que tengan que ver con la protección de los defensores indígenas, ambientales y cualquier defensor de derechos humanos, y además el acceso a la justicia de sus familiares, ¿no? Entonces eso tiene que ser también corregido inmediatamente por las fiscalías correspondientes. Y asimismo, con relación al plan Sahueto, donde había una serie de compromisos por todos los sectores del Ejecutivo, es necesario que haya una rendición de cuentas de cuánto es lo que han avanzado desde ese año hasta la fecha, cómo ha cambiado, ¿no? Cuánto, o sea, temas de educación, ya. Yo brindaba en tales condiciones, ¿cuánto has avanzado? ¿Cuántos niños hay ahora? ¿Cuántos materiales educativos tienen? Ya tenemos qué niveles de educación en la zona, el programa y los programas sociales, y así como otros compromisos que hubieron, ¿no? En esa línea, nuestra institución ha solicitado este rendimiento de cuentas, esta rendición de cuentas a todas las instancias, y estamos esperando pues que nos puedan responder para hacer también las evaluaciones y seguimiento, y incentivarlos permanentemente a que no se deje de atender a la población de estas zonas. Bueno, muchas gracias, Rubén. Eso es todo, y gracias, colegas. Muchísimas gracias, Nelly. Nos has hecho un recuento de todo lo que está pasando en todas las dependencias del Estado y todavía lo que hay pendiente. Y de verdad que muchas gracias. Yo quisiera ahora invitar a Sofía Vargas de Oxfam, Perú, para que pueda también hacer algunas reflexiones sobre esta situación desde la sociedad civil. Bienvenida, Sofía, y muchas gracias por acompañarnos. Sí, gracias, Rubén. Buenas noches con todos y todas, y muchas gracias a todas las expositoras que me han antecedido, en particular a Diana y a Agustina por habernos compartido sus casos. Quisiera comenzar esta exposición con algunos datos claves y
preocupantes en realidad de contexto internacional y regional. Ya Marisabel nos ha comentado un poquito, pero creo que hay algunos datos que vale la pena resaltar. La siguiente, por favor. Según el más reciente informe de Frontline Defenders para el año 2020, se han registrado 331 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Y de esas 331 personas, sabemos que el 70% está asociado a la defensa del medio ambiente y a los derechos de los pueblos indígenas. En Latinoamérica, como pueden ver en el mapa, la situación es sumamente preocupante, es la región que concentra mayor cantidad de asesinatos, y debido a esta situación, COICA, que es la organización que representa a los pueblos indígenas de 8 países de la cuenca amazónica, se ha declarado en emergencia hace pocos meses debido a lo que se está viviendo aquí en la región. Y desafortunadamente sabemos que todo este contexto internacional y regional se corresponde también con la realidad nacional que estamos viendo. El reporte de Frontline Defenders nos coloca como el país con mayor cantidad de asesinatos a defensores, solamente después de Colombia y de Brasil. Y como ustedes saben, y ya también lo han mencionado, esta cifra ha seguido creciendo en el año 2021, ¿no? Con los asesinatos de Erasmo García y Yenes Ríos de Ucayali, Estela Casanto de Junín, y el más reciente asesinato que hemos tenido hace pocos días de Marco López de Pasco, ¿no? Todos ellos líderes y lideresas indígenas que se enfrentaron a diversos tipos de mafia que intentaban avanzar sobre sus territorios. En Perú sabemos que estos asesinatos, y no solamente los asesinatos, sino en general diversas formas de violencia y de amenazas contra las personas defensoras, se ha incrementado radicalmente desde que empezó la pandemia, ¿no? Por un lado tenemos este aumento de actividades ilícitas en la Amazonía, que ya Nelly también señalaba, ¿no? Minería ilegal, narcotráfico, tala ilegal, tráfico de tierras, y al mismo tiempo tenemos una disminución de la presencia del Estado por la pandemia, lo que ha agravado la situación, el contexto para la situación de los defensores y defensoras ambientales. La siguiente, por favor. Si pasamos a la siguiente lámina. Bueno, considerando que hemos tenido las presentaciones de Diana y de Agustina, quisiera aprovechar también para señalar algunas ideas generales sobre el rol y el impacto que estamos viendo en la situación de las mujeres defensoras en específico, que por lo general es menos visibilizada que la situación de los hombres defensores, ¿no? Por un lado, las mujeres defensoras de derechos humanos y de sus territorios sufren amenazas y violencia por su condición de mujer, ¿no? Que incluyen violencia física, sexual y psicológica, y además las condiciones de desigualdad, y no solamente desigualdad de género, ¿no? Sino también el racismo y clasismo que tienen que enfrentar las mujeres indígenas las coloquen en una posición de mayor vulnerabilidad en relación a los hombres, ¿no? Y aún así tenemos historias como la de Diana y Agustina, donde vemos cómo las mujeres salen al frente para defender a sus comunidades y a sus territorios. Un hito muy importante que me parece de resaltar es que en el 2018 ONU Mujeres sacó una resolución sobre protección a defensoras de derechos humanos y derechos de la mujer, que señala 3 puntos bien importantes, ¿no? Para empezar, que las mujeres tienen un rol legítimo e importantísimo en la promoción y protección de los derechos humanos, que mientras trabajan en la defensa de los derechos, transforman estereotipos a favor de la igualdad de género, y eso lo estamos viendo en el movimiento indígena, y que sus actividades son esenciales para el goce general de los derechos humanos y la democracia. La siguiente, por favor. A ver, sí quisiera señalar que el Estado ha dado pasos importantes en los últimos años para atender el tema de la protección a personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Para empezar, tuvimos como un hito importante, reciente, la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos del 2018, que ya reconoce a los defensores de derechos humanos como un grupo especial que hay que proteger. Tenemos también la reciente aprobación del mes pasado del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, también con una mención expresa sobre el tema de los defensores, y los instrumentos más importantes sobre protección, que son el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, aprobado en el 2019, y el más reciente Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras, que viene a reemplazar el protocolo y que se aprobó en abril de este año.
El mecanismo en particular es importante porque una de las principales limitaciones que tenía el protocolo, ya Nelly lo ha mencionado, es que era un instrumento sectorial, ¿no? Solamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y no había obligatoriedad de otros sectores clave en participar, ¿no? Por ejemplo, del Ministerio del Interior, ¿no? Con la actuación de la policía. El nuevo mecanismo cuenta con la participación de 8 sectores, y en ese sentido se ha dado un paso importante en relación a la articulación intersectorial que tiene que existir para poder abordar este tema de gran complejidad. Pero todavía hay varios temas pendientes para saber cómo va a funcionar en la práctica este mecanismo, ¿no? Puesto que todavía no contamos con los protocolos precisos de actuación de cada uno de los sectores, y algo que va a ser determinante también va a ser el proceso de difusión y sensibilización de cada sector, ¿no? Particularmente de la policía, que ha sido ajena al tema y que tendrá ahora un rol fundamental en la atención a los defensores amenazados. Uno de los puntos más complicados en la implementación de estos mecanismos ha sido y viene siendo todavía los tiempos de respuesta del Estado, ¿no? Según el protocolo anterior, como parte del proceso de alerta temprana, una vez que se recibía y se admitía una solicitud de parte de un defensor, el MINJUS tenía 10 días, según su resolución, ¿no?, para hacer una evaluación del estado de riesgo de la situación denunciada. Pero el MINJUS podía tomarse 10 meses o incluso un año en responder a esta solicitud, lo cual es gravísimo considerando que estamos hablando de amenazas de muerte a defensores, ¿no? Ahora el mecanismo ya contempla una serie de criterios que buscan agilizar estos trámites, pero lo más complicado, y que sabemos que va a seguir siendo un problema desafortunadamente, es que no hay un presupuesto adecuado para la atención a defensores, ¿no? Nosotros podemos entender que el MINJUS tenga la mejor predisposición para atender el tema, pero si no hay un presupuesto adecuado no podemos esperar ver avances reales. Y para que tengan una idea del problema presupuestario, cuando se interpelaba a MINJUS sobre la falta de celeridad para atender los casos, lo que ellos señalaban es que no contaban con presupuesto para que sus representantes pudieran viajar a regiones a verificar las situaciones de riesgo, ¿no? Otro ejemplo de esto es que la reubicación, la evacuación en los casos de emergencia, la ha venido costeando sociedad civil organizada hasta el momento, ¿no? Cuando ese es un deber que claramente tendría que ser del Estado. Y lo que nos dice el nuevo mecanismo es que la implementación de este nuevo marco se va a realizar con el presupuesto de las entidades que son parte de este sistema, sin demandar mayores recursos al Tesoro Público, ¿no? Y lamentablemente sabemos que la demanda de atención al tema de defensores está aumentando, y en ese sentido el presupuesto no puede seguir siendo el mismo. Luego tenemos el tema de que algunos de los requisitos para la activación del mecanismo, eso también lo señalaba Nelly, como la recopilación de evidencias que sustenten las agresiones, no son sencillos en contextos rurales. Y aquí recordemos que el mecanismo no está pensado exclusivamente para líderes o lideresas indígenas, sino que es en general para la protección de personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Y acá estamos hablando de un amplio abanico de personas, ¿no? Desde periodistas que pueden estar en contextos urbanos hasta líderes y lideresas indígenas en la Amazonía, ¿no? Como el tema que nos atañe ahora. Otro punto importante es que a la fecha ni el protocolo ni el mecanismo han considerado posibles reparaciones para las víctimas, ¿no? O para las familias de las víctimas que han sido asesinadas, ¿no? Que es otra de las demandas sin atender. Entonces, como ven, todavía hay vacíos importantes en la actuación del Estado respecto a la protección de personas defensoras, y ese es uno de los principales argumentos por los cuales es fundamental ratificar el acuerdo de Escazú, ¿no? Que como la mayoría de personas ya conoce, el acuerdo tiene como objetivo garantizar la implementación efectiva de los derechos de acceso de información, participación en la toma de decisiones y justicia ambiental. Y además es el primer tratado en el mundo en contener disposiciones específicas sobre la protección de defensores ambientales. Entonces, una vez que ratifiquemos Escazú, como esperamos que vaya a suceder, va a pasar a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico. Pero no solamente eso, sino que como un tratado internacional va a adquirir un rango constitucional, ¿no? Es decir, se le va a obligar a todo el Estado a cumplir con los derechos de acceso y a cumplir con medidas efectivas de protección a personas defensoras del ambiente y del territorio. Por eso es fundamental la ratificación. Desafortunadamente,
también esto ya es bien conocido, han aparecido una serie de mitos alrededor del acuerdo, ¿no? Está el mito de que con Escazú se podría perder nuestra soberanía, pero en realidad basta con leer el acuerdo para darnos cuenta de que este es un mito falso, ¿no? El acuerdo dice expresamente que hay un principio de soberanía de los estados sobre sus recursos naturales y además hay un principio de igualdad soberana de los estados, ¿no? En ese sentido, el acuerdo no intenta desconocer soberanía alguna, y es más, como ya señalaba, una vez que se ratifique el acuerdo, pasa a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico. Otro de los mitos importantes sobre el acuerdo es que se va a espantar la inversión privada, ¿no? Por el contrario, lo que esperamos con el acuerdo de Escazú es que haya una mejor gestión de los conflictos, porque se va a incluir a la ciudadanía en etapas clave de la planificación de los proyectos, ¿no? Lo que va a dar mayor seguridad a los actores y se van a evitar conflictos socioambientales, que finalmente eso es lo que espanta la inversión, ¿no? En ese sentido, considerando que nuestros instrumentos de protección al día de hoy no están siendo aplicados de forma efectiva, se vuelve fundamental ratificar este acuerdo. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar, solamente un punto que está de fondo que me gustaría tratar es el tema de la titulación de los pueblos indígenas, ¿no? Aquí tenemos una deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas y que vemos que no avanza al ritmo que debería. Si bien en los últimos años se ha fortalecido la rectoría del Midagri, los procedimientos siguen siendo realmente complicados, engorrosos, cuentan con más de 20 pasos administrativos que generan que una comunidad pueda tardar más de 20 años en titular su comunidad, ¿no? Mientras que otros actores tienen tiempos completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, para obtener una concesión que pueden tardar solamente un año, ¿no? Nelly justo hacía mención a este informe del 2018 que me parece que tiene un título excelente porque se llama El largo camino a la titulación de las comunidades campesinas y nativas, que justamente da cuenta de ese proceso doloroso por el que tienen que pasar las comunidades. Además de largo, el proceso también puede ser carísimo, porque se requieren de una serie de análisis técnicos, en particular análisis del suelo que hay que hacer por cada hectárea que se quiere titular, ¿no? Y para esto sabemos que hay comunidades que pueden tener miles de hectáreas de extensión, lo cual puede hacer que el costo ascienda a millones de soles. Pero todos estos problemas importantes en los procedimientos, lo que revelan es que lo que está de fondo es que no hay una voluntad política para titular, ¿no? Lo que necesitamos son cambios estructurales sobre cómo se concibe y cómo debe ser el proceso de titulación de una comunidad. Ya se mencionó también 1.800 comunidades aproximadamente campesinas y nativas que no han sido tituladas y estamos titulando aproximadamente 4 o 5 al año, ¿no? Entonces, ¿cuándo podríamos pretender cerrar esta brecha de 1.800 comunidades? Y finalmente, ya para resaltar, es que a estas comunidades se les está vulnerando su derecho al territorio con todo lo que eso implica, ¿no? De recorte de otros derechos individuales y colectivos, y que finalmente exponen a la población indígena a verse afectados por otras amenazas, ¿no? Que son los que nos convocan en el día de hoy. Entonces, un tema fundamental de fondo que debe tratarse como parte del sistema de protección a las personas defensoras del medio ambiente y el territorio es repensar ese proceso de titulación. Siguiente, por favor. Finalmente, señalar que las víctimas y las familias de las víctimas siguen esperando justicia. Si el Estado no ha cumplido con su rol de proteger a las personas defensoras del medio ambiente y del territorio, lo mínimo que se puede esperar es justicia y reparación para las víctimas y las familias. Y también acciones inmediatas para mejorar el marco de protección a los defensores y defensoras para evitar más asesinatos. Eso sería de mi lado. Gracias. Muchas gracias, Sofía, por compartir un poco la experiencia de sociedad civil. Yo, en realidad, estoy muy sorprendido porque nos ha tomado el tiempo bastante más largo de lo programado y agradecer a todas las personas que han estado escuchándonos durante todo este tiempo. Y quisiera terminar este encuentro, no sé si pedirles
a todos ustedes que puedan abrir sus cámaras para que podamos tener una foto de despedida, no sin antes de darles un minuto a cada uno de ustedes, porque sé que después de escucharnos unos a otros, probablemente nos hayan salido también algunos comentarios o inquietudes, y darles un minuto a cada uno de ustedes para que podamos ir cerrando nuestras participaciones con las preguntas que también han sido ya direccionadas a cada uno en el chat a cada uno de ustedes. No sé si me ayudan de repente ahí, Sofía, con el print de pantalla, con cada uno de nosotros, y empezar con María Isabel. Sí, María Isabel, en este minuto final con la pregunta y también un poco con las reflexiones finales de este encuentro. Hola, sí, bueno, primero disculpas, creo que en un momento corté toda la transmisión, pero he visto que todos volvieron, así es que yo creo que eso es una prueba de que ha sido una audiencia completamente interesada en el tema. No sé qué le pasó a mi computadora, pero quiero solamente retomar estos 5 puntos que además creo que coinciden con todo lo que se ha dicho en la reunión sobre puntos que queremos ver en agenda, ¿no? El primero, obviamente, como lo mencionó desde la Defensoría Nelly y también Sofía, el término, lo que va a suceder con el protocolo, que sea un protocolo que se ajuste a la realidad, que no sigamos escuchando testimonios como los de Agustina, de Diana o de otros líderes que claramente hacen un esfuerzo por venir a Lima, tratan de comunicarse con las autoridades acá, regresan con un papel, no hay policía cerca, es decir, sabemos que el Estado tiene efectivamente carencias, pero tiene que encontrar la forma de poder proteger a los líderes ambientales. Como decía Agustina, ellos no se presentan, y eso es bien importante, como víctimas, ellos están tratando de defender su territorio, pero en ese afán necesitan la ayuda del Estado, porque es el deber del Estado y es el derecho de ellos de sentirse protegidos. El segundo punto tiene que ver con la impunidad. A mí como periodista es uno de los puntos que más me preocupa, porque sabemos que en la medida en que las mafias criminales, en que estos taladores, en que los narcotraficantes sienten que han ganado un espacio, que pueden matar a personas, que pueden asesinar o que pueden amenazar y que no hay una respuesta del Estado, estamos perdidos, ¿no? Y yo creo que eso es gravísimo, sobre todo para zonas y espacios alejados de ciudades, pues donde uno va y hace, ¿no?, una denuncia y hay un poco más de visibilidad. Eso no sucede en los lugares en los que estamos hablando y eso es peligrosísimo. Si el Estado no responde y la impunidad avanza, va realmente a ser terrible. Y miren, tenemos casos desde el 2014 que no tienen resultados, ¿no? Entonces, no sé qué más podría pedir la justicia a estos líderes ambientales. El tercer punto, como lo decía Sofía, con la titulación, ¿no? La titulación es un proceso que parece no terminar para las comunidades, muy complicado para que vaya gente a hacer la medición de los linderos, es complicado para que vengan y puedan encontrar el catastro, todos los elementos, todos los pasos del proceso de titulación son complicados para las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, eso de todas formas tiene que mejorar, porque además hay un punto claro aquí, y lo dicen muchos estudios, ya en términos ambientales y científicos, son las comunidades indígenas las que han protegido mejor el territorio. Si uno ve informes que incluso han publicado recientemente organizaciones que están viendo el tema del cambio climático, los territorios que han perdido menor cantidad de bosques, a pesar de todos estos problemas, son los territorios que están asignados a comunidades indígenas, porque ellos los están protegiendo. Pero no podemos simplemente dejarlos solos en ese afán, ¿no?, en esa tarea. El cuarto punto tiene que ver con la reactivación económica y todo lo que eso signifique. Necesitamos saber cómo va a ser esa reactivación económica, qué se va a privilegiar, carreteras, qué se va a privilegiar, concesiones, se va a privilegiar. Miren, nada más, hace unos días estaban por aprobar que en el Congreso que haya minería ilegal en zonas de ríos y cuerpos de agua. O sea, tenemos a Agustina peleando por eso y en el Congreso quieren aprobar una ley que lo permita, porque es ilegal. Obviamente es ilegal porque genera problemas a comunidades indígenas. Entonces, la reactivación económica y lo que va a significar después de la pandemia me parece que es un tema clave. Y finalmente, el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento como decía Agustina nuevamente, me parece clave lo que ella ha dicho, no ver esto desde el punto de vista victimizante, pero sí reconocer el problema, reconocer a las personas y hablar más de este tema, ¿no? Lamentablemente todavía no es un tema
que está en muchos medios de comunicación o que está en muchos, no sé, en los espacios donde se están discutiendo estos temas. Sé que tenemos muchos problemas en el país, pero este fundamental me parece que no lo debemos dejar pasar, ¿no? Y con relación a la pregunta, efectivamente, me parece que los gobiernos autónomos desde las organizaciones indígenas pueden ser un elemento que pueda fortalecer sus gobiernos dentro de las comunidades, pero como todo, no es algo que funciona por sí solo, ¿no? El Estado tiene que crear las condiciones para que efectivamente eso sea una forma de fortalecimiento de la comunidad y fortalecimiento de la protección de sus territorios, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel. Ahora le doy paso a Agustina, por favor, en un minuto la pregunta y tus impresiones finales, por favor. Bueno, yo solamente quiero mandar que estoy satisfecha de escucharle a todo lo que han expuesto, más que todo la Defensoría del Pueblo. Cuando empezó a hacer el informe, recién puedo sentir que todo lo que hemos dicho ya está escrito. No hay nada que hacer más. Sé que el Estado les odia a los ONGs porque piensan de que son, se entrometen y que nos manejan a nosotros, a los pueblos indígenas. Me lo han dicho, por eso lo sé, pero no es así. Por eso es que es tan importante, sabiendo eso, a seguir luchando pues al Estado peruano, que sea lo que ganó, para poder insistir, digamos, que el Estado al final haga su trabajo, que es lo que estamos pidiendo, la intervención e interdicción. Eso es lo que queremos para minimizar el problema que hay. Agradecer, he sido, y gracias a las personas que están dando la mirada como peruanos somos a nuestro Cenepa querido. Agustina Muchas está para gracias, rato, se cuashat luque vito menos. Muchas gracias, Agustina, por acompañarnos. Nelly, no sé si nos puedes también darnos unas reflexiones finales en un minuto, por favor. Con mucho gusto, Rubén. Sí, yo voy a puntualizar 3 temas para no excederme del tiempo, ¿no? El primero es nuestro compromiso para hacer seguimiento a este informe que emitimos en el 2018, el largo camino del reconocimiento y la titulación de las comunidades campesinas y nativas. Nosotros consideramos que transcurrido, digamos, este periodo es importante que el ministerio y los gobiernos regionales nos informen sobre los avances que han hecho y cómo han implementado las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo realizadas en este documento, sobre todo, digamos, evidenciando si han incrementado el presupuesto, cuántas comunidades han titulado, etcétera, ¿no? Entonces, es importante realizar este seguimiento permanente y atender, pues, digamos, las demandas de las organizaciones en este tema. Hemos visto a lo largo de la exposición que la titulación, el reconocimiento y la titulación es el pilar para que los pueblos indígenas puedan no solamente desarrollar, digamos, su vida, sino además puedan sentirse con las garantías de defender aquello que es de ellos frente a cualquier otra actividad. Entonces, este es un tema que no hay que perderlo de vista y por el contrario, se tiene que invocar al próximo gobierno a que cumpla las metas pendientes y lo ponga en agenda. Entonces, ese es el primer punto. El siguiente punto sería que los temas normativos, los avances normativos que se han dado, que son muy loables, porque en un país tan positivista como este, a veces el que administra justicia o el que está a cargo de una oficina administrativa en alguno de los ministerios, si no está escrito en una ley específica, te dice, pero mi ley no lo dice, ¿no?
mis funciones no están contempladas en esa línea. Entonces, sí es muy positivo que haya salido este mecanismo, es muy positivo que haya un plan nacional de derechos humanos, que haya un plan sobre empresas, ¿no es cierto? Y derechos humanos, etcétera. Pero hay que poner en la agenda del próximo gobierno que estos avances vayan de la mano con capacidades logísticas y el otorgamiento de un presupuesto adecuado para que pueda materializarse. Entonces, yo creo que ese es el siguiente nivel para ver un cambio real en la atención de los derechos de las defensoras y defensores indígenas. Y un tercer punto para cerrar es que de cara también al próximo Congreso, porque ya estamos en cierre pues, de etapas, ¿no es cierto?, se debe poner nuevamente, se debe poner en agenda y se debe solicitar la aprobación del acuerdo de Escazú. Ese es un pedido que en su momento efectuará la Defensoría del Pueblo para que el próximo Congreso cumpla con incorporar este Tratado de Derechos Humanos dentro de la legislación nacional, porque es un instrumento sumamente importante y necesario en un país en el que la conflictividad en estas zonas ha crecido y requiere pues de acciones que impliquen una mayor eficacia del Estado para proteger a los defensores ambientales y a los defensores indígenas que están directamente vinculados con esta materia. Entonces, yo creo que son estos tres puntos los que me gustaría que queden, digamos, más redondeados en esta intervención. Y con relación a la pregunta, ¿no?, sobre las denuncias, sobre las denuncias por las garantías. Yo creo que aun cuando existen estos retos para dar las garantías en terreno, es importante seguir haciendo los pedidos en los casos que se requiera. Es importante seguir afianzando a las autoridades en las responsabilidades que tienen en busca de perfeccionar estos mecanismos para que sean pues conducentes a una real protección. Entonces no hay que dejar de pedir, digamos, el cumplimiento de las labores del Estado. Lo que hay que pedir es que estos mecanismos sean perfeccionados para que logren surtir efectos en terreno. Gracias. Gracias, Nelly. No, gracias También a ustedes invitamos por la organización y a todas mis compañeras que han participado en este evento. Gracias. Invitamos a Diana, si nos estás acompañando todavía, por favor, en un minuto también tus reflexiones finales acerca de toda esta exposición que hemos hecho durante toda esta tarde. Gracias, de verdad, Sonki. De verdad, para mí ha sido una importancia, un espacio muy fundamental. Y creo que eso es, como dices, estar más unidos, más en no estamos, como siempre digo, no importa la distancia, pero siempre la comunicación de este medio nos permite para que nuestros voces sean escuchados frente a esto, ¿sí? Esperemos que esta nueva iniciativa de este presidente, pues vayamos, como la señorita, a hacer cuál es la agenda del pueblo indígena, en qué está la prioridad del pueblo indígena, de los defensores del pueblo. ¿En qué está? Por eso yo quería saber muy bien lo que dijo la señorita, esa nueva iniciativa de este gobierno, pues, que en este mes que ya viene, pues pongamos como indígena, decir cuál es la que está priorizando en temas de los defensores, y no solo acá en Ucayali. Ojalá que podamos retomar la comunicación con Diana. Es bastante complicada la conexión de internet que tiene. Es parte también de nuestra realidad como país, ¿no? Entonces esto también denota esta suerte de comunicación que hay algunas veces también en el interior del país. Mientras retomamos la comunicación con Diana, no sé si Sofía, por favor, en un minuto las reflexiones finales también de este evento. Todas mis compañeras que me han antecedido han resumido bastante bien los puntos urgentes que hay que atacar en relación a la normativa específica de protección a personas defensoras, pero también los temas que están de fondo, ¿no? Mejorar los procesos de titulación en especial, y pensar también cómo se van a abordar toda esta nueva, bueno, no tan repentina, pero esta
este creciente avance de las actividades ilícitas que estamos teniendo en Amazonía y que están avanzando sobre los territorios indígenas, ¿no? Sobre la pregunta que me hicieron sobre cómo mejoraría la situación de los defensores ambientales si se ratifica Escazú, lo que estábamos mencionando era que es verdad que nosotros ya tenemos todo un cuerpo normativo en relación a la protección de defensores, pero la realidad también es que no viene siendo aplicado de manera efectiva, ¿no? Y Escazú lo que hace es obligar al Estado a que se cumplan con los derechos de acceso que ya hemos mencionado. Participación, información y justicia, y con un rango constitucional, ¿no? Es una mayor presión para las autoridades para cumplir de manera efectiva con la protección de personas defensoras de derechos humanos. Y en ese sentido es importantísimo volver a colocar el tema en el Congreso y que sociedad civil siga impulsando este camino de la ratificación. Muchas gracias a todas las personas que han estado acompañándonos. Gracias también a todas las personas que nos han acompañado en las exposiciones, y damos por concluido este seminario virtual de defensores y defensoras ambientales del territorio, Agenda para un Nuevo Gobierno. Muchísimas gracias y buenas noches.